Se habla comúnmente que las etapas de transición en el ciclismo son aquellas en las que prácticamente no sucede nada, pero a veces ese tipo de jornadas suelen ser las más peligrosas por las caídas, cortes, entrada de viento o a la escapada de algún hombre importante en la general. Egan Bernal hoy pasa otro día más con el rosa y está a solo 3 etapas de coronarse campeón. 3 etapas que serán duras por el trazado montañoso y la crono final, y que además tienen algo de incertidumbre por su estado real, luego de lo sucedido en la etapa 17 cuando se quedó vacío en las rampas más duras del último ascenso. Bienvenidos al resumen y análisis de la etapa 18 de este Giro de Italia 2021. Buen día para todos nuestros amigos en Latinoamérica, España, Brasil y Estados Unidos. Egan Bernal hoy se despertó de nuevo en la cima de la clasificación general, superando a Damiano Caruso por 2.21 y a Simon Yates por 3.23. Diferencias amplias si lo vemos desde los números básicos, pero que de ninguna manera son definitorios si tenemos en cuenta los kilómetros restantes. Renko Evenepoel hoy no toma la partida luego que el día de ayer fuera parte de un enredón con otros ciclistas. Inicialmente había podido tomar la bicicleta y reincorporarse a la carrera, pero unas horas después de finalizada la etapa, su equipo el de Koning Quick-Step emitió un comunicado en el que se informaba a la audiencia el abandono de su corredor, debido a los golpes recibidos en la caída y a una posible lesión en la muñeca, lesión de la que hasta ese momento no se tenía mayor información. También en la misma caída se vio envuelto el corredor del Team Bike Shane Nick Schultz, quien al igual que Evenepoel toma la decisión de abandonar el Giro. Una noticia que impacta directamente a los intereses de Simon Yates, pues queda con una unidad menos para las determinantes etapas de montaña venideras. Y también víctima del mismo incidente, el italiano Giulio Ciccone debe decir adiós a la competencia, en la que estaba ocupando parcialmente el puesto 10 de la general. Con estos 3 retiros ya son 37 ciclistas que han dicho adiós a la carrera, lo que equivale al 20% de los corredores que iniciaron la crono el día 8 de mayo en Turín. Hoy, luego de la difícil jornada del día anterior, llega la etapa más larga del Giro con 231 kilómetros, con un terreno totalmente llano, hasta que en los últimos 35 kilómetros iban a entrar en juego una sucesión de cortas colinas que sobre el papel favorecerían a hombres de potencia o de perfil clasicómano como Peter Sagan, Alberto Bettiol o Diego Ulissi. Precisamente estos dos últimos se lograron colar en una escapada que se fraguó luego del kilómetro 60. Junto a ellos viajaban ciclistas como Maxi Richese, Nicolas Roche, Remy Cavagna, Gorka Izagirre y Darío Cataldo, entre otros, completando un grupo total de 23 ciclistas. Peter Sagan, quien era al inicio el más grande candidato para ganar la etapa, decide no meterse en la escapada. Por la cantidad de hombres fugados, todos los puntos para la clasificación chiclamino serían absorbidos entre ellos, de modo que Sagan no tendría ninguna preocupación y seguiría al frente de la clasificación de puntos, prácticamente asegurándola el día de hoy. Absolutamente nada iba a pasar entre los ciclistas del pelotón principal. Con las fuerzas al límite luego de lo sucedido en la etapa 17, hay un consenso en el grupo para ir a un ritmo cómodo. De ahí que la fuga fuera aumentando gradualmente la diferencia, pasando de 5, 10, 18, hasta tener una escandalosa diferencia de 20 minutos. Ineos es el que va al frente del paquete con sus 7 hombres, y siempre en punta el gigante Filippo Ganna poniéndole la cara al viento. Tras ellos los ciclistas del Bahrain Victorious cuidando a Damiano Caruso, segundo en la general. Y terceros en la fila Simon Yates y su combo del Bike Exchange. Todos bien posicionados adelante para evitar algún enredón que mande al traste todo lo recogido estos días. Otro de los ciclistas que estuvo metido en la escapada fue Simon Pelot del Androne. El colombo suizo se ha destacado por integrar la mayoría de las fugas en esta edición del Giro, lo que lo ha llevado a ser el ciclista con más kilómetros acumulados en fuga. Y gracias a que Humberto Marengo del Bardiani no se subió a la escapada, hoy toma una considerable ventaja que lo tiene a puertas de ganar esta clasificación. Apenas entran en la zona de resaltos empiezan los movimientos entre los fugados. Un pequeño grupo de 6 hombres se despega y forma una nueva punta. Los hombres con mayor habilidad en este tipo de etapas son los que se han metido en cabeza. Y a falta de 26 kilómetros llega el movimiento que sacudiría el árbol. Remy Cavagna del de Koning hace una de sus acostumbradas salidas lejanas, imprimiendo potencia y sacando distancia de sus perseguidores, llegando a tomar hasta cerca de 30 segundos de ventaja. Un pequeño grupo que intenta perseguir está conformado por Nicolas Roche, Alberto Bettiol, Gorka Izagirre y Stefan Oldani. No logran ponerse de acuerdo para marcar el paso, de ahí que Bettiol tome la decisión de ir por su propia cuenta por Cavagna. Se ve con buenas piernas y entrega todas sus fuerzas para darle caza al francés. Lo nivela en carretera y lo deja sembrado en el asfalto cuando faltaban solo 7 kilómetros a meta. Alberto Bettiol recuerda su triunfo en el Tour de Flandes y se encamina hacia la meta sin mirar atrás. Ahora lo persigue Nicolas Roche, que se ha desprendido del grupo persecutor, pero la diferencia que ha tomado el italiano ha sido suficiente para asegurar la etapa. Alberto entra en zona de barandas, sonríe y anima al público presente a los dos costados de la vía. Levanta sus brazos y firma su primera victoria en una grande y la primera para el EF Education en esta edición. El grupo de favoritos llega a 23 minutos y medio del ganador, dejando la general sin cambios a excepción de la salida de Giulio Ciccone, que era 10º y cede su puesto. Egan Bernal hoy completa el 10º día como líder del Giro de Italia y se convierte en el ciclista americano con más días vestido de rosa, superando al norteamericano Andrew Hampsten y a su compatriota Nairo Quintana, ambos con 9 días.
Mañana viernes otra difícil etapa de montaña trae 177 kilómetros y 3.340 metros de desnivel positivo, con un trazado que desde el inicio va ascendiendo levemente, hasta llegar a la base del Motarone, puerto de 15,6 kilómetros al 6,5%. Luego de ello el paso de la Colma en el intermedio, y tras su descenso al final de etapa en el Alpe di Mera con 9,6 kilómetros al 9%. ¿Cómo crees que le irá a Egan Bernal en la etapa? ¿Atacarán Yates o Caruso? Deja tu opinión en los comentarios. Saludos a todos y un abrazo gigante para nuestros amigos en América e Italia.